El 26 de febrero de 2022, 2 días después de que Rusia invadiera Ucrania, Estados Unidos y la Unión Europea apretaron un botón y cambiaron el sistema financiero global sin que la mayoría de la gente se diera cuenta. Decidieron cortar a Rusia de SWIFT, el sistema nervioso que conecta a más de 11.000 bancos en 200 países y por donde pasan alrededor de $5 billones al día. Para el ciudadano común sonaba como una sanción más. Para cualquier país que no confía al 100% en Washington, fue una señal brutal. Tu dinero puede ser apagado por decisión política, no por leyes del mercado. Los líderes occidentales celebraron la jugada como el arma nuclear de las sanciones financieras. Rusia quedaría paralizada, el rublo colapsaría, la economía se derrumbaría. Putin tendría que retirarse de Ucrania o enfrentarse a una revolución interna. 2 años y medio después, pasó algo mucho más peligroso para Occidente. Rusia no colapsó. El rublo se recuperó. El comercio ruso siguió, solo que ya no usando SWIFT. Y lo peor, decenas de países entendieron el mensaje real. Si Estados Unidos puede apagar tu conexión al sistema financiero global una vez, puede hacerlo siempre, y empezó una carrera silenciosa para construir alternativas. En este video, te voy a mostrar el patrón que se repite cada vez que una potencia convierte las finanzas en arma. Te voy a enseñar 4 ejemplos históricos que terminaron igual. Una potencia que cree que está demostrando fuerza y en realidad está acelerando su propio declive. Vamos a ver las 5 etapas que ya están en marcha con SWIFT y el dólar. ¿Por qué China es el gran beneficiado? ¿Y por qué el reloj que empezó en 2022 apunta a que en 20 años el dólar dejará de ser la moneda de reserva dominante? Si te quedas hasta el final vas a entender no solo las noticias, sino también cómo puede afectarte esto a ti, a tus ahorros, a tu pensión y al país donde guardas tu dinero. SWIFT no es un banco, no guarda tu dinero, no mueve fondos físicos. Es un sistema de mensajería segura entre bancos. Cuando un banco en Nueva York quiere enviar $1 millón a un banco en Tokio, no manda el dinero directo, manda un mensaje SWIFT, un mensaje estandarizado, limpio, sin errores, que le dice al otro banco: este $1 millón está autorizado, regístralo. El dinero viaja a través de bancos corresponsales, pero sin ese mensaje, la transacción internacional se vuelve lenta, cara y frágil. Desde su creación en 1973, SWIFT fue creciendo hasta convertirse en el sistema nervioso del comercio internacional. Decenas de millones de mensajes al día, 11.000 bancos conectados. Casi toda la economía formal global, apoyada sobre él, está basado en Bélgica, en teoría neutral, pero en la práctica dominado por bancos de Estados Unidos y Europa. Y aquí aparece la parte clave. Como la mayoría de las grandes transacciones internacionales se liquidan en dólares a través de bancos en Nueva York, Washington tiene la mano sobre el interruptor. El Tesoro puede sancionar bancos. La Reserva Federal puede cortar acceso a compensación en dólares. Y sin dólares SWIFT, se vuelve un cascarón vacío. Por eso cortar a un país de SWIFT es casi como cortarle el oxígeno al comercio exterior. Sin pagos internacionales, no hay exportaciones ni importaciones normales. En 2012, se hizo la prueba con Irán. Bancos iraníes desconectados, compradores de petróleo que no podían pagar, exportaciones que se desplomaron. La economía se contrajo, la inflación se disparó. Teherán terminó negociando. En apariencia, la arma financiera funcionó, pero Irán pasó esos años construyendo canales alternativos, acuerdos de trueque, comercio en monedas locales, uso de criptomonedas y, sobre todo, más operaciones con China, Rusia y Turquía fuera del dólar. El corte a Rusia en 2022 fue otra liga. No se trataba de un país mediano, se trataba de la economía número 11 del mundo, un gran exportador de energía, potencia nuclear con asiento permanente en el Consejo de Seguridad. Al desconectarla de SWIFT y congelar parte de sus reservas, el mensaje que recibieron Moscú, Pekín, Riad, Nueva Delhi y Brasil no fue solo para Rusia. El mensaje real fue este: tu acceso al sistema financiero global depende de decisiones políticas en Washington y Bruselas, no de reglas neutrales. Y cada país que vio eso tuvo que hacerse la misma pregunta. ¿Aceptamos vivir para siempre con esa vulnerabilidad?
o empezamos a construir alternativas. Esta no fue la primera vez que una potencia jugó con fuego financiero. Ha pasado varias veces, en poco más de un siglo, y siempre siguió el mismo guión. La potencia dominante controla el sistema, lo usa como arma. Los objetivos buscan alternativas. Los países neutrales se cubren. El arma pierde eficacia, y con ella se erosiona el poder de quien la controlaba. Vamos a ver esos 4 ejemplos, porque cuando entiendes la película completa, el corte de SWIFT en 2022 deja de parecer una jugada brillante y empieza a verse como un error estratégico monumental. Antes de la Primera Guerra Mundial, la libra esterlina era lo que hoy es el dólar, la moneda de reserva, la referencia del comercio, Londres el centro financiero del mundo. En 1914, cuando estalló la guerra, Gran Bretaña aprobó una ley que le permitía congelar y confiscar activos de ciudadanos y empresas alemanas, se apoderó de negocios, cuentas bancarias, barcos y propiedades de sus enemigos en todo el imperio. Por primera vez, la potencia dominante mezclaba guerra militar con guerra financiera. Hasta entonces los países podían estar en conflicto, pero los contratos financieros se respetaban en la medida de lo posible a corto plazo. Alemania salió dañada. Sus empresas perdieron activos por todo el planeta. Sus bancos perdieron acceso a Londres. Su comercio sufrió. A largo plazo pasó algo que nadie en Londres quería. Los países neutrales tomaron nota. Si Gran Bretaña podía confiscar activos de alemanes, también podía hacerlo con cualquiera que se convirtiera en su enemigo el día de mañana. Conclusión: tu dinero en Londres no era completamente tuyo. Era tuyo, mientras Londres estuviera de acuerdo con tu política. Después de la guerra, muchos países empezaron a diversificar reservas. Más oro, más cuentas en Nueva York, más uso de otras plazas financieras. En 1944, en Bretton Woods, se formalizó el cambio. El dólar reemplazó a la libra. Y lo que había empezado como una demostración de fuerza en 1914, se consolidó 30 años después, como el fin de la hegemonía británica. En 1979, con la revolución iraní y la toma de rehenes en Teherán, Estados Unidos hizo algo similar. El presidente Carter ordenó congelar los activos iraníes en bancos estadounidenses. Miles de millones de dólares detenidos con una firma. A corto plazo, fue una herramienta de presión. A largo plazo, fue una alarma para todo el mundo petrolero. Si tus reservas en dólares pueden ser congeladas con una orden ejecutiva, entonces no son realmente tuyas. Durante los años 80, varios países de la OPEP redujeron peso del dólar en sus reservas y aumentaron oro, marcos alemanes y en japonés diversificaron plazas financieras hacia Londres, Zúrich, Singapur. Otra vez el patrón. El arma funciona en el caso puntual, pero erosiona la confianza general en el sistema. En 2014, cuando Rusia anexó Crimea, Washington aplicó sanciones más quirúrgicas, restricciones a determinados bancos y personajes, pero sin cortar SWIFT. Parecía una jugada moderada. En realidad, fue una advertencia adelantada. Moscú entendió que el dólar y SWIFT eran armas potenciales y empezó a construir un plan B. En pocos años, redujo sus tenencias de bonos del Tesoro estadounidense a casi cero, duplicó sus reservas de oro, desarrolló su propio sistema de mensajería financiera interno, firmó acuerdos con China, India y otros socios para comerciar en rublos, yuanes o rupias. Esa preparación silenciosa explica por qué en 2022, cuando llegó el golpe grande, el sistema ruso no se hundió del todo. Y llegamos al cuarto ejemplo, el corte de SWIFT a Rusia en 2022. El congelamiento de unos 300.000 millones de dólares en reservas rusas en bancos occidentales. En los primeros días, el rublo se desplomó. La bolsa rusa cerró, los cajeros se llenaron de gente. En los medios occidentales, se hablaba de colapso inminente. En pocos meses, sin embargo, el Banco Central ruso subió tasas, obligó a compradores europeos de gas a pagar en rublos, redirigió exportaciones hacia Asia, y la economía se estabilizó mejor de lo que esperaban los analistas occidentales. Pero la consecuencia más importante no fue económica para Rusia. Fue psicológica para el resto del mundo. Si eres China, India, Arabia o Sauditau, Brasil, Turquía o cualquier país que alguna vez ha chocado con Washington,
Lo que ves no es solo a Rusia sufriendo, lo que ves es a un país con cientos de miles de millones en reservas que son congeladas de un plumazo. Ves como una infraestructura supuestamente neutral, SWIFT, se usa como arma. Y te haces la pregunta obvia, ¿qué me garantiza que mañana no soy yo? Aquí es donde entra el patrón de 5 etapas que siempre aparece cuando se arma la finanza. La primera etapa es dominio total. La potencia controla el sistema de pagos dominante, como Londres, antes de la Primera Guerra Mundial, o Washington con el dólar, y SWIFT después de 1973. La segunda etapa es tentación. Empiezas a usar ese sistema para castigar enemigos, primero en casos extremos, luego cada vez con más frecuencia. Terrorismo, estados rebeldes, luego rivales geopolíticos, como Irán en 2012 y Rusia en 2022. La tercera etapa es reacción de los objetivos. Los países sancionados empiezan a construir sus propios caminos, sistemas alternativos, acuerdos bilaterales, comercio en otras monedas, reservas en oro. La cuarta etapa es reacción de los neutrales. Países que todavía no están sancionados, pero entienden el riesgo, empiezan a cubrirse, diversifican reservas, prueban otros sistemas, firman acuerdos entre ellos. La quinta etapa es la más silenciosa y la más letal. El arma pierde poder. Ya no asusta igual, ya no paraliza igual. Y con ella se diluye la hegemonía financiera del país que la empuñaba. En este momento estamos en plena cuarta etapa, con la quinta empezando. Rusia ya opera buena parte de su comercio en monedas no occidentales. China ha acelerado su sistema CIPS. Arabia Saudita ha empezado a aceptar yuan para ventas de petróleo. India paga parte del crudo ruso en rupias. Brasil y otros países discuten monedas comunes para comercio regional. Los bancos centrales están comprando oro al ritmo más alto en décadas. No porque sean fans del metal dorado, sino porque el oro no se puede congelar con una sanción. Si miras los números, el descenso del dólar como reserva global ya venía de antes, pero se está acelerando. En 1999 representaba más de 70% de las reservas mundiales. Hoy ronda poco menos de 60% y bajando, y en los últimos años la caída ha sido más rápida. El porcentaje de comercio internacional liquidado en dólares también está retrocediendo. Cada vez más flujos se mueven en yuan, en euros, en monedas locales. SWIFT sigue creciendo en volumen absoluto, pero su cuota relativa está cediendo frente a CIPS en Asia, frente a sistemas regionales en India, Brasil y África. La pregunta grande es cuánto tiempo le queda al dólar como moneda de reserva dominante, porque reserva no significa que deja de usarse, significa que deja de ser la primera y casi única opción. Cuando Gran Bretaña convirtió sus finanzas en arma en 1914, le tomó unas 3 décadas perder la corona a manos del dólar en 1944. Hoy, el mundo funciona mucho más rápido. Construir sistemas como CIPS o redes de pagos digitales lleva años, no generaciones. Si el patrón se repite, estamos hablando de una ventana de 15 a 25 años desde 2022, hasta un punto entre 2037 y 2047 donde el dólar ya no será el rey. Seguirá siendo importante, pero compartirá el escenario con el yuan, con el euro, con otras monedas y con el oro. ¿Qué significa eso para un ciudadano común? Para alguien que solo quiere mantener el valor de su trabajo. Hoy Estados Unidos puede financiar déficits gigantes porque el mundo necesita dólares y compra deuda americana para obtenerlos. Eso mantiene las tasas relativamente bajas y permite que el país viva por encima de lo que produce. Cuando el dólar pierda peso, la demanda global de bonos del Tesoro caerá. Estados Unidos tendrá que pagar intereses más altos, recortar gastos o aceptar más inflación. La vida del estadounidense medio, basada en importar barato y pagar con moneda que todo el mundo quiere, se volverá más cara y más austera. Y los que tengan sus ahorros concentrados en activos en dólares, sin protección real contra la inflación, sentirán el golpe en su poder adquisitivo. ¿Quién gana en este escenario? ¿Y quién pierde? Gana China, que lleva años construyendo alternativas, desde CIPS hasta acuerdos bilaterales en yuan y reservas de oro. Gana Rusia,
no porque sea una potencia económica enorme, sino porque ha demostrado que se puede sobrevivir fuera del sistema SWIFT dólar. Su simple supervivencia es una prueba piloto para otros países. Ganan los países B, R y C, S y los emergentes, que pueden jugar a varias bandas, negociar con Estados Unidos, con China, con Europa, sin depender de una sola infraestructura financiera. Gana el oro, que vuelve a ser refugio para bancos centrales cansados de ver cómo sus reservas en dólares pueden convertirse en rehén político. Pierde Estados Unidos porque su hegemonía financiera es el núcleo de su poder. Sin ella, su capacidad de sancionar die Financiagehalt, de sostener su nivel de vida, se reduce. Pierde Europa porque se ha atado a las decisiones financieras de Washington y ha participado en sanciones que erosionan la confianza en todo el sistema occidental sin haber construido una verdadera alternativa propia robusta. Pierde SWIFT como monopolio, porque al convertirse en herramienta de exclusión política, pierde la apariencia de neutralidad que le daba legitimidad. Pierden, sobre todo, los ahorradores pasivos que creen que todo seguirá igual, los que confían ciegamente en que el dólar siempre será intocable, hasta que un día descubren que, sin dejar de usar dólares, el mundo se organiza para no depender de ellos. La parte más irónica de todo esto es que la hegemonía del dólar se podía haber mantenido mucho más tiempo con otra estrategia: más comercio, más reglas claras, menos sanciones convertidas en reflejo automático. En lugar de eso, se eligió el camino del arma: congelar reservas, desconectar países de SWIFT, enviar el mensaje de que el sistema no es neutral, es un arma de Washington. Esa decisión fue poderosa en el corto plazo, pero en el largo plazo activó el instinto de supervivencia de medio planeta. Dentro de 20 años, cuando los historiadores miren hacia atrás, probablemente marcarán febrero de 2022 como el momento en que empezó el fin de la hegemonía financiera estadounidense. No porque ese día se derrumbara el dólar, sino porque ese día quedó claro que, para el resto del mundo, seguir dependiendo de un sistema que puede volverse contra ti ya no era una opción segura. Si entendiste el patrón, si ves que no se trata de amar u odiar a Estados Unidos, sino de reconocer cómo reaccionan los países cuando sus reservas se convierten en un arma en su contra, entonces ya estás por delante de la mayoría. Lo inteligente ahora no es entrar en pánico, es informarse, diversificar, pensar dónde tienes tus ahorros, en qué monedas confías y qué sistemas de pago van a seguir funcionando en un mundo donde el dólar ya no es el único centro. En los próximos videos vamos a bajar esto a tierra. ¿Cómo se protege una familia normal en un mundo multipolar? ¿Qué tipo de activos resisten mejor la desdolarización? ¿Qué señales concretas hay que vigilar para saber si el proceso se acelera o se frena? Si quieres entender ese mundo antes de que te obligue a entenderlo a golpes, suscríbete, activa la campanita, deja un comentario con tu opinión sobre el futuro del dólar y comparte este video con alguien que todavía cree que SWIFT y el dólar son intocables, porque la historia ya nos enseñó 4 veces que las armas financieras siempre se vuelven en contra de quienes las usan demasiado. Y ahora lo estamos viendo en tiempo real.